Listo, entonces vamos a iniciar este día, chicos, la clase correspondiente ya a nuestro último parcial, el sexto parcial. Espero que tengan mucho éxito, igual en las actividades de este parcial. Bueno, la actividad del día de hoy todavía corresponde al quinto, ¿no? Es la última actividad del quinto parcial, pero ya el tema corresponde al sexto, ¿sí? Entonces, vamos a empezar una nueva problemática que se vivió, ¿no? Y más que nada es una secuencia de todo lo que hemos venido viendo. Pues ahora en lo que nos vamos lo que vamos a aprender es a reconstruir prácticamente, ¿no? Una idea de cómo quedó el Ecuador internacionalmente, ¿sí? Cuando hubo todo este proceso de crisis de los años 90, ¿no? Después del cambio tan brusco de presidentes, golpes de Estado, que es lo que hemos venido viendo. Vamos a ver ahora qué fue lo que sucedió en cómo quedó internacionalmente. Sí, dice, profe, ¿cómo van a ser las pruebas? Amor, no va a haber pruebas, ¿sí? Es suficiente con las actividades que ustedes han venido cumpliendo. Por eso es tan necesario que usted haya cumplido todas las actividades, ¿sí? Que tenía que realizar en los parciales, en los distintos parciales, ¿sí? Bueno, voy a desactivar mi video para poder compartir pantalla e iniciar la clase. Quisiera que por favor prendieran las cámaras, no coloquen las fotos, ¿sí? Dice Martina Ramírez, profe, ¿por qué Ecuador no tiene tanta popularidad mundialmente? Ya, el problema es que nuestro país no es que carezca de popularidad, ¿sí? Sino que el problema es que es un país subdesarrollado. Y cuando un país es subdesarrollado, pues tiene algunos inconvenientes, ¿no? En busca de ese desarrollo presenta algunos inconvenientes, ¿sí? Entonces, el Ecuador es conocido, pero lastimosamente no es conocido como un país lleno de producción o un país que tenga, digamos, auge en tecnología. No. Al contrario, nosotros somos consumistas de todo lo que hay por fuera, ¿no? De todo lo que produce el extranjero, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos un país subdesarrollado. No tenemos la materia prima. Es más, nos conocen porque el Ecuador es un país que tiene mucha materia prima, ¿sí? Pero lastimosamente no tenemos todavía esa fuerza económica que nos hace. Bueno, parece que se obstruyó un poquito el internet. Ahora sí. Sí, no, ya este momento ya está solucionado, por favor. Yo ya les observo y demás. Bueno, vamos a continuar. Me estaba haciendo una pregunta y al retomar esto les estaba contando, no es que el Ecuador no sea popular, simplemente que genera materia prima
pero no tiene la fuerza para poder realizar productos para exportación, ¿no? Al contrario, se envía esa materia prima al exterior y el exterior se encarga de generar estos productos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a continuar. Voy a compartir pantalla, a detener mi video primero para evitar problemas de conexión. La ampliamos. Listo. Ahora sí. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Dios. Adorémosle. Pon empeño en volcarte a la oración. Ya sabes que de este ejercicio depende la bendición de Dios sobre los demás y que sirve para traer sus gracias hacia nosotros. Una frase más de nuestro padre y fundador, San Juan Bautista de la Salle. Bueno, como les decía, este es nuestro sexto parcial, el Ecuador y sus desafíos. El Ecuador en el ámbito internacional. Por así decirlo, una pequeña idea es la forma en cómo al Ecuador se lo observa internacionalmente, ¿sí? Y vamos a tratar primero los siguientes aspectos. La situación económica y social, ¿no? La situación económica y social en el Ecuador fue empeorando de manera procesual, ¿no? Fue un proceso durante los últimos 20 años del siglo XX. La prensa mundial hablaba sobre el deterioro, sobre ese quebrantamiento, sobre esa debilidad, ¿no? De la calidad de vida que teníamos en nuestro país. ¿Por qué? Porque acuérdese que muchos se quedaron sin empleo, incluso ahí tiene usted un gráfico en el que le indica todas estas revueltas que se llevaron a cabo en las ciudades, ¿no? Entonces, estos enfrentamientos y demás dejaron una imagen no muy buena internacionalmente, ¿sí? Eso evidenciaba... se lo evidenciaba en estas marchas y protestas en contra de todos los gobiernos de los 80 y 90 y encima los golpes de Estado, ¿no? que ocurrieron durante este proceso. Esto hizo que internacionalmente el Ecuador fuera considerado poco o nada atractivo para invertir. Es como yo le pongo un ejemplo. Su papito y su mamita tienen capital. Capital, llámese al dinero o a un bien que sirva para generar ganancia, ¿no? Para mantener una economía, ¿ya? Entonces, tienen un capital y lo quieren invertir. Digamos, lo quieren invertir en una fábrica de zapatos, ¿sí? Pero esta fábrica de zapatos está en quiebra. ¿Usted cree que su mamita y su papito van a invertir en una fábrica en quiebra? No, ¿no es cierto? La propaganda que se le da muchas veces a una empresa, a una industria, a una fábrica, vale más que 1000 palabras, ¿sí? Entonces, la imagen mundial del Ecuador, al ser exteriorizada internacionalmente, pues ya la gente no necesitaba venir y constatar qué era lo que estaba pasando. Por noticias, por familiares y demás, se daban cuenta que la situación en el Ecuador no era buena. Entonces era muy poco atractivo para que la gente del extranjero invierta, ¿sí? Las grandes empresas cuando quieren crecer buscan países donde hacer negocio y no lo harían en naciones con mala situación económica, sino al contrario, en estados, naciones que gozan de una situación económica estable, ¿sí? En nuestro Ecuador, el Estado no apoyaba a la inversión, ¿no? Ni tampoco se podía tener reglas claras.
¿Por qué? Porque el Ecuador no tenía garantías que dar al resto para poder a realizar estos negocios, ¿no? Estas garantías, estas reglas claras, esta forma de inversión sin tener inconveniente en el proceso del negocio, todo esto es fundamental para el progreso de un país, ¿sí? Porque una empresa da trabajo, y no da trabajo solo a una, sino a muchas personas. Aporta con tecnología y con conocimientos para mejorar la industria de su local, ¿no? La industria que está generando. Y también desarrolla exportaciones. Sí, el Ecuador no tenía esa situación. Especialmente las exportaciones estaban totalmente dañadas. ¿Por qué? Porque los productos que tenía en el Ecuador, la materia prima prácticamente que había en el Ecuador, al querer ser ofertada a países extranjeros, era cara, ¿sí? Era bastante costoso. Y los países extranjeros no solamente compran al Ecuador, sino a otros países, y esos otros países tenían precios mejorados, ¿sí? Y en aquellos años, la situación del Ecuador no estaba tan bien. Por ende, su situación económica tampoco era buena. Y los productos que tenía estaban a altos costos, ¿sí? No se podía hacer a menos costo. ¿Por qué? Porque estábamos en crisis, ¿sí? Bueno, el Ecuador vivió una situación caótica durante las 2 décadas a finales del siglo pasado y los primeros años del siglo XXI. Hablamos más o menos de 1996 al 2007. Porque, como les decía en un inicio, hubo más de 7 presidentes, ¿no? Y ningún inversionista serio iba a querer tener negocios en un país tan inestable, porque las empresas necesitan tener las cuentas claras, ¿sí? Y las reglas determinadas, ¿no? Lo inusual de esto es que se adoptó medidas neoliberales, ¿no? El objetivo de estas medidas era atraer la inversión extranjera, que mucha gente del exterior invierta en el Ecuador, ¿sí? Dando garantías jurídicas a estas empresas para que todo marche con normalidad. Pero el resultado fue que estas garantías, que son los recursos del país, fueron exprimidos al máximo, ¿no? Perjudicando a la mayoría de la población ecuatoriana. Esta historia se cierra en este punto, ¿sí? En este punto prácticamente se termina lo que es la crisis, ¿no? Y con la llegada al poder de un nuevo movimiento político, Alianza País, su líder, Rafael Correa, empezó a relacionarse, ¿sí? Y el nombre del Ecuador empezó a ser relacionado con aspectos positivos. Como por ejemplo, uno de esos es el despunte de la economía interna, gracias a los buenos precios que ya se manejaban desde que el señor estaba a la cabeza, ¿no? Se manejaban en el mercado estos productos que tenían buenos precios, ¿sí? Y luego, al exportarlos, generaba también ganancia porque ya tenían un precio mejorado, ¿no? Aún así, este nivel de inversión extranjera en el país es uno de los más bajos de la región, ¿sí? Esto, según los informes anuales sobre inversión extranjera directa, la IED. Vamos a ver ¿qué significa la IED? IED son siglas, ¿no? Ustedes saben que cuando existe este tipo de términos, todas las letras escritas con mayúsculas, es porque hacen referencia a un grupo o a un sector, ¿no? Entonces, la IED significa inversión extranjera directa. En la socialización es la colocación de capitales, de bienes, ¿no? A largo plazo en alguna parte del mundo para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios,
con el único propósito de internacionalizarse, ¿sí? Todos estos organismos que vamos a ver a continuación tienen algo en común, niños, que son para armar un trabajo conjunto y tratar de exportarlo y exteriorizarlo y ser visto no solamente como Ecuador, sino como un grupo de países grandes internacionalmente, ¿no? Lamentablemente, hay una serie de situaciones que lo impide, que es el pensamiento de cada una de estas personas que están al mando de estos países, ¿sí? Por una u otra situación llegan a tener algún roce en sus acuerdos y eso genera ya un conflicto y un desacuerdo, ¿no? Entonces, muchas veces no se han logrado canalizar bien los objetivos de estos organismos porque no todos están de acuerdo, ¿sí? Pero principalmente estas organizaciones se conformaron para llegar a tener un solo pensamiento, ¿no? En busca de una economía estable para los países subdesarrollados, ¿sí? Bueno, entonces esta inversión extranjera directa, como vuelvo y repito, tiene su propósito es internacionalizarse, ¿no? Es lograr internacionalizar los productos o digámoslo así, lo que un país necesita que se dé a conocer para que sea atractivo de inversión, ¿no? Bueno, y este informe lo elabora la CEPAL. Vamos a ver qué es la CEPAL. La CEPAL igual es un conjunto de siglas, ¿no? Que significa Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso significa CEPAL, ¿sí? Tomen en cuenta que lo que yo le estoy diciendo ahorita están en las preguntas de su cuestionario que va a realizar en la plataforma, ¿no? Entonces yo veo por ahí que hay algunos movimientos y demás, entonces por favor, lo que es necesario es que usted coloque, ponga atención, claro que usted tiene el acompañamiento en sus diapositivas, y demás, ¿no? Para poder realizar la actividad, también lo tiene en su libro, pero es necesario que usted ponga la atención debida, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, es un organismo dependiente de la Organización de las Naciones Unidas. Vamos a recordar que es la ONU, ¿sí? La ONU es una organización que se formó para tratar de tener ideas en común y tratar de solventar distintas necesidades de los países que están dentro de esa organización, ¿sí? Para que algún país que entre en conflicto o algo, tratar de armonizar. Ese es el objetivo de la ONU. ¿Sí? Es como la organización que busca una estabilidad en conjunto, entre todos los países, ¿no? Bueno, eso con respecto a la CEPAL, ¿sí? Ahora, dice, de todas Bueno, chicos, tranquilos, no se preocupen. Vuelvo a repetir la parte en donde nos quedamos. Estábamos hablando de la CEPAL y de lo que era la IED, ¿no? De todas formas, registra que hay inversiones y proyectos importantes de grandes transnacionales en territorio ecuatoriano. Sin embargo,
esto no es suficiente como para darlo a conocer internacionalmente, ¿no? Pero, sin embargo, está dentro de un proceso, que es lo importante, ¿sí? En los años recientes, los principales sectores de inversión extranjera han sido minas y petróleos, ¿no? Nosotros siempre hemos estado en ese constante de producción, ¿no? Con lo que tiene que ver con el petróleo. Alexander Carrillo, por favor, te pido, ¿sí? Gracias. Aparte de que existe este tipo de inconvenientes, lo que menos se quiere es que ustedes pierdan en ese sentido el tiempo, ¿no? Por favor. Bueno, tenemos un minutito. Tal vez alguien tiene alguna pregunta. Aquí terminaríamos la primera parte. Regreso, termino el tema. Y enviaría por favor la actividad. No es complicado, es una reseña de todo lo que ya hemos visto, es una secuencia de cómo saber cómo quedó nuestro Ecuador visto desde fuera, ¿no? Todo lo que implicó el hecho de haber tenido una crisis muy sonada durante estos años, ¿no? A ver, Agustín. Profe, le quería decir algo sobre que tengo una pregunta, que si es que el día lunes va a haber clases o no. Mi amor, cada tutor se va a comunicar con su grado, ¿sí? Y les podrá dar las indicaciones pertinentes. De mi parte, lo que le puedo decir es que ustedes no se dejan dar una sorpresa. Ni no me pueden ver la carita porque por problemas del internet tengo que estar oculta. Pero déjense dar la sorpresa, pues chicos, esperen a que el tutor converse con ustedes y demás. Pero sí van a tener alguna situación, ¿sí? Entonces esperen con paciencia, con tranquilidad y bueno, conmigo nos vemos en 5 minutitos, ¿sí? Vaya, realice todo lo que tenga que realizar y en 5 minutitos nos conectamos, ¿sí? Bueno, voy a continuar compartiendo pantalla. No se preocupe que yo voy a la diapositiva en la que nos habíamos quedado, ¿sí? Bueno, hablábamos, nos quedamos en ese primer momento, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de lo que es la integración regional. Y es en donde puntualmente me refería a, antes de culminar el primer momento, que son diferentes organismos que tienen un objetivo en común, la integración, la unión, ¿no? Integración, unión, ¿sí? El Ecuador forma parte de varios organismos internacionales para esta integración, ¿no? Para este bien común, desarrollo conjunto entre algunos países, ¿sí? Pertenece a la CAN. Vamos a ver qué significa la CAN, ¿sí? La CAN, como dice sus siglas, significa Comunidad Andina. Esta comunidad andina en 1996 fue conocida como Pacto Andino o Grupo Andino. Fue hecha o constituida para alcanzar un desarrollo integral, un desarrollo conjunto, equilibrado, ¿no? Mediante la integración, la agrupación andina, con proyección hacia una integración, hacia una unión, digámoslo así, sudamericana y latinoamericana. Estaba compuesta por Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú, ¿sí? Esto fue establecido con el Acuerdo de Cartagena. Vamos a ver ¿qué significa el Acuerdo de Cartagena? El Acuerdo de Cartagena es un instrumento jurídico, digámoslo así, es
son reglas elaboradas, ¿no?, de manera internacional. ¿Y por qué se llama Acuerdo de Cartagena de Indias? Porque fue firmado en Cartagena de Indias, un 26 de mayo de 1969, ¿no? Y con el cual se crea la Comunidad Andina. Este acuerdo tuvo algunos objetivos, ¿sí? Alguno de ellos fue promover el desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros. ¿Quiénes eran los países miembros? Vuelvo a repetir: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Otro objetivo era acelerar su crecimiento y la generación de ocupación, ¿sí? Acelerar esa forma de producción. Conjuntamente, no uno por uno, ¿no? Otra era facilitar su participación en el proceso de integración de esta unión regional, con miras a la formación procesual, gradual, o esa formación secuencial, ¿no?, de un mercado común latinoamericano, ¿sí? Por eso es que digo, todas estas organizaciones, organismos, lo que buscan es salir adelante conjuntamente. Otro objetivo era disminuir la vulnerabilidad o la debilidad externa y mejorar la posición de los países miembros en el contexto económico internacional, ¿no? Entonces, al disminuir la vulnerabilidad, lo que se conseguía era que ya formara parte de un proceso para ser visto internacionalmente como un grupo poderoso económicamente, ¿sí? Eso era con lo que se refiere a disminuir la vulnerabilidad, hacerlo fuerte, ¿sí? Hacer un estado de algunas naciones fuerte y bien constituido. Otra era fortalecer la solidaridad entre uno y otro país subregional y reducir estas diferencias de desarrollo entre algunos países, ¿no? ¿Cuáles eran las diferencias de desarrollo? Cuando, por ejemplo, alguno de estos países no estaba de acuerdo con algún proceso que se quiera llevar a cabo de manera común, entonces había desacuerdos, desavenencias. Entonces, la función de esto era organizarse y llegar a un acuerdo para el bien de todos, ¿no? Eso con lo que se refiere a la CAN. Y a lo que cuando fue firmada por medio del Acuerdo de Cartagena, ¿sí? Ahora vamos a ver qué significa Mercosur. Igual, el Mercosur es un grupo que fue creado para que haya un proceso de integración regional. El Mercosur, en cambio, fue fundado en 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Luego se suman otros países, ¿no? Y Venezuela también estuvo ahí. Sin embargo, Venezuela fue suspendido de este bloque por todos los desacuerdos que tenía, ¿sí? Entonces fue aislado, fue suspendido, ¿sí? Y con el tiempo, al Mercosur se empezaron a alinear otros países, ¿no? Vamos a ver qué es la UNASUR. La UNASUR es la Unión de Naciones Suramericanas, ¿sí? Esta UNASUR es un organismo que también se dedica a la integración suramericana, compuesta por Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela, así también como Perú, ¿sí? Y mantiene su participación suspendida desde abril del 2018 el Perú, ¿no? Entonces, el objetivo de la UNASUR es construir una identidad y una ciudadanía suramericana y desarrollar un espacio regional integrado. Como ve, todos estos organismos lo único que desean es llevar una situación en común, ¿no? Bueno, vamos a ver un video también que les preparé
de una noticia, ¿sí? En esta noticia ustedes van a ver solamente de uno de los grupos, de la UNASUR. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué el Ecuador también ha salido de esta organización, de este grupo? Sin antes terminar diciéndole que los ecuatorianos debemos tener claro que es fundamental unir esfuerzos para afrontar inconvenientes, ¿sí? Y para esto la integración, la unión, esta serie de conversaciones, esta serie de acuerdos es un paso muy importante, ¿no? Para llegar a que nuestro país también tenga protagonismo dentro de lo que es el mundo, ¿sí? Bueno, voy a compartirles el video, no sin antes, por favor, repetirles que estamos en un momento complicado y que hay muchos estudiantes. Yo creo que Florencita debió ya de haber tomado nota de los estudiantes que están jugando en el aula y eso no se puede dar. Están desactivados los chats, están desactivados los micrófonos, pero con señas se comunican y distraen al resto de compañeros. Los chats, como les dije, me llegan a mí de forma privada. Y hay muchos niños que se quejan de que por sus movimientos no pueden concentrarse. Les he pedido de la manera más comedida que me ayuden en ese proceso, porque sí hay niños que les cuesta esta situación, pero ustedes no hacen caso. Entonces, tenga la bondad, yo ya me comunicaré en lo posterior con Florencita, que es la persona que nos ayuda con mucho agrado y gusto en esta situación, ¿sí? Y luego me comunicaré con los padres para pasarles el video de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Por favor. Les agradezco, vamos a ver el video y luego retomamos para explicar la actividad. Y la crisis en Venezuela también surgió durante la inauguración de la conferencia sobre cooperación Sur-Sur de la ONU en Buenos Aires. Durante la cumbre se prevé que incluso se discutan las cuestiones de índole doméstico de América Latina. Y es que la región vive momentos difíciles para su integración. Varios países mostraron su rechazo a seguir participando en la UNASUR. Además, para el viernes está previsto el lanzamiento de un nuevo mecanismo ProSur. Tyron Lino ya está en nuestro estudio justamente para explicarnos esta compleja situación, cómo ha sucedido históricamente y además, ¿qué tal, Tyron? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo se desarrolla la integración de los estados de América Latina? Bueno, eso ya tú lo dices. Históricamente parece que la región no se lleva bien con esos procesos de integración. Ya lo decía Simón Bolívar, quien fue uno de los próceres de la independencia latinoamericana en una de sus cartas en 1830, en que América es ingobernable para nosotros. Y eso lo evidencian los mecanismos y organismos regionales, pues solo hace unos años denotaban o el mundo los veía como muy consolidados y fuertes, y ahora esa no es la situación. Y es así que encontramos esta propuesta que llega por parte de la Organización de Naciones Unidas, la cual no solo busca la integración de los países de la parte baja del continente americano, sino también del sur de Asia, África y Medio Oriente. Pero cuando se crean este tipo de alternativas como cooperación sur-sur, acá también surgen las interrogantes. Y una de estas es conocer si de pronto cooperación sur-sur se va a abarcar los temas en los que profundizaba justamente la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR, un organismo que recordamos nacía ya en el 2004, que incluso llegó a tener la participación de 12 naciones. Ahora la conforman únicamente Venezuela, Bolivia, Uruguay, Guyana, Surinam, y uno de los países que recientemente se abrió, por decirlo así, de esta integración de este organismo fue la República de Ecuador, donde incluso el presidente Lenín Moreno ha anunciado que ellos van a pedir el edificio sede de UNASUR que funciona en Quito para dar paso a una universidad indígena. Y eso no es todo, también ha anunciado que van a retirar la estatua del expresidente de Argentina, Néstor Kirchner, uno de los monumentos insignes de esa edificación, Julia. Hasta ahora entonces lo histórico, pero ¿cuál es el futuro entonces de estas alianzas? Bueno, el futuro es generar nuevas propuestas, y una de estas ha llegado por parte de los presidentes de Chile y Colombia,
ProSur, de la cual se dice busca reemplazar del todo a UNASUR, pero como te decía, cuando se generan o se presentan estas alternativas, salen las preguntas, y una de estas llega por parte del observador, el cual no está muy claro si de la UNASUR al ProSur sería prácticamente lo mismo. Otros, en cambio, no tienen muy claro el panorama en que de pronto este ProSur llegue a alcanzar la tan anhelada unificación, esa integración sudamericana. Pues parece que ese es el talón de Aquiles de los organismos. La CELAC no es la excepción, donde la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, a decir del copresidente de la Asamblea Euro-Latinoamericana, el organismo está roto en gran parte por el conflicto venezolano. Y es aquí donde también podemos revisar la reflexión de Ernesto Samper, el expresidente de Colombia y ex secretario general de la UNASUR, quien incluso ha mencionado que tanto CELAC como la UNASUR deben ir fortaleciéndose incluso por un tema de sobrevivencia. Además, ha dicho, si se hace un esfuerzo de consolidar las diferencias, la integración en la región será más tranquila. Y a propósito de todo el contexto, Samper también ha cuestionado al gobierno de Brasil, señalando que este es el momento propicio para que esa nación asuma un liderazgo regional, Julia. A ver qué sucede, muy interesante, gracias Tyron. Y en este contexto, el economista Julio Gambina resalta que bueno, queridos estudiantes, hasta ahí, ¿no? Sería lo que corresponde al tema de la clase de hoy. Vamos a ver algunas preguntitas que hay aquí. A Doménica ya le contesté. Profe, ¿por qué sale un rectángulo amarillo? Son funciones del Zoom, ¿sí? Y son funciones que sirven para poder ingresar o poder observar quién está dentro de la clase. Sí, pero eso no lo pueden manejar ustedes porque no son hospedadores. Profe, porque ya está. Profe, ¿puedo leer, por favor? Profe, sí, gracias. Martín, claro, con mucho gusto, puede leer, pero este no es ahorita el momento, ¿no? Puede hacerlo en casa y gracias por esa situación, porque debe hacerlo realmente, ¿no? Leer y subrayar los temas importantes, consultar si acaso algo no entiende, alguna palabrita, el diccionario siempre a la mano. Con todo, yo creo que lo de la clase ha quedado explicado, ¿sí? El Ecuador estuvo en el Mercosur, claro, mi amor. Ahí en la diapositiva te señalaba cuáles eran los organismos a los que conformaba también el Ecuador, ¿no? Profe, yo sí veo las noticias porque dicen que en el Guayas ya tienen unos anticuerpos. Bueno, no ese es el tema realmente de la clase, pero pues mientras haya, digo yo, una solución al problema que estamos pasando, mucho mejor, ¿no? Juan, profe, no se escucha, dice. Yo te escucho y te observo, en cambio. Todo lo que haces. Sí te veo bien. ¿Cómo ha sido el impacto, Alejandro León? ¿Cómo ha sido el impacto de Ecuador a nivel nacional por efectos del COVID? Bueno, todavía no se tiene claro la situación porque hay algunos sectores. ¿Me escuchan? No sé si me están escuchando. ¿Sí me escuchan? Listo, bueno, entonces todavía no se sabe cuál va a ser el impacto a nivel internacional por estos efectos del COVID. Acordémonos que todavía estamos en el proceso. El momento que esto llegue a su fin, o por lo menos estemos en la curva de la enfermedad, ahí de este problema,
ahí nosotros ya podemos dar una respuesta a qué es lo que va a suceder. Ni los expertos todavía tienen claro cuál es la situación en la que va a quedar distintos países con respecto a su economía, ¿sí? Porque siempre, como vuelvo y repito, por medio de estos organismos se conforman bloques, ¿no? Y siempre van buscando un bien común. Entonces esperemos que el Ecuador no sea la excepción de este caso y más bien pueda asumirse a este tipo de mejorar nuestra situación, ¿no?, económica. ¿Por qué? Porque sabemos, lo que sí tenemos claro es que vamos a terminar con un proceso de crisis, ¿no? Ya, no es una escuela de indígenas, dice, profe Lenin Moreno hizo la escuela de indígenas. No, no es una escuela de indígenas, es una universidad, sí, pero todavía eso está en proceso, aún no se ha sabido nada de esa situación. Simplemente fue una entrevista que él dio y se pronunció de esa manera, ¿sí? Bueno, la CELAC, sí, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, ¿sí? También es una organización que promueve la integración y el desarrollo de estos países latinoamericanos, ¿sí? La CELAC también es otra organización que promueve esta integración de algunos países, ¿no? Dentro de ellos figuran países como el Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, son países que pertenecen al Caribe, ¿no? Entonces también es otro grupo, otra organización que ayuda a esta integración común, ¿sí? Ya, Martina Ramírez dice, profe, ¿cuándo más o menos vamos a volver a clase? Aún no lo sabemos, Martina, sí, pero estamos realizando el mejor trabajo, tanto ustedes como nosotros, al seguir inmersos en la educación por este medio, ¿no? Bueno, tenga la bondad, queridos chicos, van a realizar la actividad que es el cuestionario que está ya en la plataforma, ¿sí? El cuestionario está habilitado desde hoy hasta el día de mañana, por favor. 11:59 de la noche, ¿sí? Desde hoy hasta el día de mañana, 11:59 de la noche, está habilitado el cuestionario para que usted lo pueda resolver. Eso es todo, queridos estudiantes. Viva Jesús en nuestros corazones siempre. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Emiliana, ¿tienes alguna pregunta? Dime, Emiliana. Profe, la primera hora no me respondió la pregunta de lo que le preguntaron, ¿qué significa subdesarrollo? Subdesarrollo es cuando un país no consigue totalmente una producción, ¿sí? O sea, tener una característica, sea esta tecnológica o una competitividad en productos de exportación, ¿sí? O un nivel de educación óptimo, ¿ya? Cuando un país no consigue estas características, se dice que es un país subdesarrollado. Sí, en cambio tenemos países desarrollados como está Estados Unidos, por ejemplo, tiene todo lo que te acabo de mencionar. China tiene tecnología, entonces son países subdesarrollados y que pueden manejar su economía de la mejor manera, no sin que el país entre en crisis, ¿sí? En cambio nuestro país siempre ha tenido esas fases de crisis por malos gobiernos. Y hoy por hoy, imagínate, con el problema que estamos enfrentando no es fácil, ¿no? Entonces, el ser subdesarrollados es un punto muy negativo para lo que nos está pasando hoy por hoy. Eso es, mi amor.
Nos vemos la próxima semana. Profe, Dígame, Martín. o sea, dijo que usted que iba a mandar el deber el viernes. No, el deber está hoy en la plataforma. Revise la clase, que va a ser esta, yo la subo seguida. Revisa la ¿Y clase para cuándo es el deber? hasta mañana las 11:59 de la noche. Así es que si puede y a lo mejor no me escucharon todos, Hasta mañana. compártalo en el chat. Son 5 preguntas que las puede hacer con el libro en la mano para evitar confusión. Ya, pues. ¿Y Entonces, qué páginas son del libro? está en la diapositiva de aquí de la clase, mi amor. Ya, Aunque gracias, profe. siempre subo la clase y subo el material aparte de las diapositivas, le revisa ahí y lo realiza, ¿sí?